Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre un tiro parabólico especial que nosotros llamaremos tiro parabólico simétrico. Como recordarán, en una clase anterior ya hablamos de lo que es el tiro horizontal, que básicamente es el tiro parabólico donde ustedes empiezan con una velocidad que es puramente horizontal y después empiezan a caer. ¿De acuerdo? Básicamente lo que hacíamos era que era un objeto, yo les ponía el ejemplo de una pelota rodando por una mesa y básicamente esta pelota al salir de la mesa traza la siguiente parábola, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos tiro horizontal. Bueno, en este caso, el tiro parabólico simétrico hace referencia a el tiro que lanzamos en forma de parábola y que termina justamente a la misma altura de donde empezó. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una pelota y la patearan en un campo de fútbol, digamos en algo así, esta pelota haría una parábola justo como la que estoy mostrando aquí en la pantalla. Sube, llega a una altura máxima y después regresa al piso. ¿Ok? Este tiro parabólico nosotros lo llamaremos simétrico porque justamente vemos que la parábola es prácticamente igual de ambos lados. Bueno, disculpen, no es tan igual en mi dibujito, ¿verdad? Se me fue un poco choca la línea, pero en la idea es que básicamente el objeto termina a la misma altura que la que empezó y en consecuencia se genera una parábola que es prácticamente la misma de un lado o del otro. ¿De acuerdo? Si aquí trazáramos, por ejemplo, una línea que dividiera esta parábola a la mitad, veríamos que lo de un lado es prácticamente lo mismo que del otro. ¿Qué tiene de importante el tiro parabólico simétrico? Bueno, la característica especial que tiene ese tiro parabólico es que justamente el que regresa a la misma altura desde la que empezó hace que varias características del tiro vertical que vimos anteriormente como tema se muestren justamente aquí. Como ustedes podrán recordar, en un tiro vertical, si lanzan algo hacia arriba y luego regresa justamente al lugar donde empezó, vamos a encontrar que hay varios aspectos que son como si fueran un espejo. Por eso la importancia de la palabra simetría. En el tiro vertical, si la pelotita salía con una velocidad, por ejemplo, de 10, iba a regresar a la misma altura con una velocidad de menos 10. La misma rapidez de 10, pero con signo contrario. ¿Ok? Cuando mencionamos esto, yo hice referencia a que justamente por esta razón es que las balas perdidas son tan peligrosas, las que tiran al aire, porque es prácticamente cuando caen como si la hubieran disparado hacia abajo, ¿sale? Entonces, básicamente, si cae una bala al piso, una bala perdida, es como si hubieras disparado directamente al piso y por eso es que son tan peligrosos, ¿sale? Bueno, este mismo aspecto de simetría de la velocidad, donde cuando hablas de la misma altura, la velocidad de subida es prácticamente la misma que la de bajada, pero con signo contrario, este aspecto se va justamente a aplicar en el tiro parabólico simétrico. Si tú pateas esta pelota con una velocidad, por ejemplo, de 20 metros por segundo en un ángulo de 20 grados, vas a obtener que la velocidad con la que impacta el suelo es exactamente la misma con un pequeño cambio. Van a ser los 20 metros por segundo también. Y el ángulo va a ser prácticamente el mismo, pero con el signo negativo. Recuerden que esto significa que nosotros en un plano cartesiano como este, el menos 20 significaría que el ángulo abre hacia acá abajo, ¿sale? Esto significa que es menos 20 grados o, si lo quieren ver de manera diferente, 340 grados, ¿sale? Entonces, esto es un aspecto importante a considerar justamente en el tiro parabólico simétrico, que la velocidad con la que sube el objeto es la misma que con la que cae, solamente que la dirección, el ángulo se vuelve negativo, ¿sale? Se respeta la simetría justamente de un tiro vertical. Esto ocurre precisamente porque
Recordando que en tiro parabólico el movimiento horizontal es un MRU, quiere decir que la velocidad en todo el recorrido es constante, la velocidad horizontal, esta es constante. Lo que va a determinar la velocidad final del objeto y que podría variar es la velocidad vertical, ¿sí? Pero justamente como si hiciera un tiro vertical donde el objeto sube y baja a la misma altura, justamente como el ejemplo que coloqué aquí abajo, este ejemplo. Justamente porque es lo mismo, perdón, ahí se tapó, ahora sí. Justo como este ejemplo, la velocidad vertical va a ser prácticamente la misma, pero hacia abajo. O sea que si ustedes tuvieran que dibujar los componentes de esta velocidad al inicio, ustedes tendrían que, hay una velocidad en X, una velocidad en Y cuando caen son prácticamente las mismas porque Bx se conserva y By la única diferencia es que va a ir hacia abajo. ¿Sale? Pero bueno, ese es un primer aspecto importante del tiro parabólico simétrico. ¿De acuerdo? La velocidad es como si fuera la misma, solamente que con el ángulo a la inversa. Ahora, de la misma forma que en un tiro vertical, hay otro aspecto importante que se va a conservar en el tiro parabólico simétrico. Y es que justamente el tiempo que tarda el objeto en subir, es decir, el tiempo que tarda en hacer esta parte del recorrido, llamemos a esto T1, va a ser exactamente el mismo tiempo que va a tardar el objeto en bajar, T2. En otras palabras, tenemos que T1 es igual a T2. ¿Ok? El tiempo de subida en un tiro parabólico simétrico es prácticamente el mismo que el tiempo de bajada. O sea que si ustedes tomaran el tiempo que tarda, por ejemplo, el objeto en subir y regresar, o sea, patean el balón y no sé, después de unos 10 segundos impacta aquí el suelo, sería justamente a los 5 segundos a la mitad que el objeto llegó a su altura máxima. ¿De acuerdo? Ese es un aspecto también importante de el tiro parabólico simétrico. Ahora, un aspecto que no es propiamente único del tiro parabólico simétrico, pero que sí es relevante considerar aquí y platicarlo, después lo veremos en el tiro no simétrico, lo reforzaremos este aspecto, pero de una vez lo vamos mencionando aquí, es que cuando el objeto llega a su altura máxima, la velocidad vertical es 0. Ok, recuerden, la velocidad horizontal siempre se mantiene constante, nunca cambia, pero la vertical va variando su valor. En el caso de cuando la parábola llega a su punto más alto, el objeto verticalmente tiene velocidad 0. Eso es porque deja de subir y todavía no está bajando. ¿Ok? Ese es un dato importante, sobre todo cuando resolvemos problemas de tiro parabólico, donde nos preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda el objeto en llegar a su altura máxima? Eso lo podríamos resolver utilizando precisamente el MRUA vertical, o sea, el tiro vertical, y suponiendo que la velocidad en ese punto va a ser 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ir resumiendo por aquí los aspectos importantes que tenemos del tiro parabólico simétrico. Número 1, la velocidad inicial es la misma que la final, pero con ángulo negativo. ¿De acuerdo? Esto ocurre porque, como acabamos de mencionar, la velocidad horizontal, es decir, la velocidad en el eje X, es constante. Y en el caso de la velocidad en el eje Y, la velocidad vertical, es decir, eje Y, es la misma, pero con signo contrario.
¿Ok? Ese es el primer aspecto importante. Ahora, el segundo aspecto, como ya lo mencionamos, es que justamente el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, que es un concepto que nosotros abordamos desde tiro vertical. ¿Ok? Otro aspecto importante es que la velocidad vertical, es decir, Vy, en la altura máxima, es cero, justamente como en el tiro vertical. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora vamos a hablar de un aspecto interesante del tiro parabólico simétrico y que justamente es una propiedad que debemos tener mucho en cuenta cuando hacemos el análisis de este tipo de movimiento. Esto va un poco más allá de lo que es la simetría y básicamente la semejanza que tiene esto con el tiro vertical. Vamos a borrar aquí todo. Y tiene que ver propiamente con lo que es el ángulo de salida de este tiro. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos aquí un objeto que va a trazar una parábola en el aire. Va a subir, va a bajar y va a caer prácticamente a la misma altura. Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta algo. El qué tan pronunciada sea esta parábola, si es más angosta, si es más ancha, o sea, porque aquí, por ejemplo, ustedes podrían hacer una parábola mucho más alta, pero también más angosta, o podrían hacerla mucho más ancha, pero más chaparrita. El cómo es esta parábola tiene todo que ver propiamente con lo que es la velocidad inicial, que en este caso es una magnitud, que es la rapidez, y un ángulo de tiro. ¿Ok? Ahora, aquí debemos recordar que justamente la velocidad es un vector y aunque en los temas de tiro vertical, caída libre, MRUA y MRU, habíamos trabajado la velocidad de forma unidimensional, es decir, que solamente había arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, ¿sí? Solo había signos positivos y negativos. En un tiro parabólico ya estamos en un movimiento que está en dos dimensiones. Por lo tanto, esta velocidad ya no la podemos tratar de forma tan simple, solamente con signo positivo y negativo, ¿ok? Con adelante y atrás. No, tenemos que utilizar justamente los ángulos, lo que vimos cuando abordamos el tema de vectores. Recordando eso, vamos a entender que la velocidad con la que sale el tiro al inicio, esta flechita negra que acabo de dibujar, está conformada por una parte que es horizontal, como ya lo habíamos mencionado, y otra que es vertical. ¿De acuerdo? La parte vertical se obtiene de multiplicar la velocidad, bueno, su magnitud, por el seno del ángulo de tiro. Mientras que la parte horizontal se obtiene de multiplicar la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo de tiro. Entre más elevado sea el ángulo de tiro, si entre más cercano a 90 sea este ángulo de tiro, ustedes van a obtener que el seno de este ángulo va a ser mayor y por lo tanto la velocidad vertical va a ser mayor. Ese ángulo mayor se traduce en parábolas que tienen una mayor altitud, ¿sí? Como esta. Pero, como podrán ver, esa mayor altitud puede conllevar a que la parábola se haga más angosta y entonces tengas menor alcance, que el objeto llegue horizontalmente menos lejos. ¿De acuerdo? Por otro lado, la parte horizontal que se obtiene con el coseno, entre menor sea el ángulo, va a ser mayor. Es decir, que entre menor sea el ángulo de tiro, vas a tener parábolas que son más chaparritas, porque tienen menor velocidad vertical, pero pueden ser más largas, porque hay una mayor velocidad horizontal. Ahora, aquí es un balance. No significa que necesariamente una parábola con un ángulo muy pequeño te va a dar una parábola extremadamente ancha. No,
Porque justamente hay que encontrar el balance, porque si haces que el ángulo sea cercano a cero, básicamente es como si tú patearas el balón contra el pasto y básicamente se va a raspar, nunca va a elevarse y no va a poder avanzar nada. Bueno, o sea, va a avanzar rodando, pero ya no va a avanzar en forma de tiro. ¿De acuerdo? Por el contrario, si tú lo pateas muy hacia arriba, vas a alcanzar una altura muy alta, pero vas a avanzar prácticamente nada en el campo. ¿Ok? Entonces, encontrar el balance entre qué es mejor, si patear con un mayor ángulo o un menor ángulo, depende totalmente de la situación. Sin embargo, si lo que nos interesa es tener lo que se llama alcance máximo, es decir, que esta pelota llegue lo más lejos posible, horizontalmente hablando, el ángulo óptimo de tiro, ¿se lo podrán imaginar? Es de prácticamente la mitad de lo que puede ser el tiro, entre 0 y 90. Es decir, el ángulo óptimo de tiro es 45 grados. Si tú quieres que un objeto en tiro parabólico que va a caer a la misma altura de donde empezó, llegue lo más lejos posible, horizontalmente hablando, lo ideal es que tú hagas un ángulo de tiro de 45 grados. ¿De acuerdo? Ahora, esto solo aplica cuando el objeto regresa al mismo nivel de donde empezó. Si el objeto va a terminar en una altura más alta o más baja de donde empieza, esta regla ya no se cumple necesariamente, ¿ok? Y ya cambia mucho la situación, ¿sale? Entonces, aquí esto solo aplica para tiro parabólico simétrico. Cuando veamos tiro parabólico asimétrico, donde el objeto termina a una altura distinta, ahí ya veremos esos casos. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento, quedémonos con el conocimiento de que el ángulo óptimo de tiro en un tiro simétrico es de 45 grados. ¿Y qué pasa con los demás ángulos de tiro? Bueno, lo que va a pasar es que te van a dar alcances más cortos, básicamente, ¿ok? Si haces un ángulo de menos de 45, de más de 45, vas a hacer que el balón llegue menos lejos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, resulta que hay una cuestión aquí interesante, y es que al tener ángulos complementarios, vamos a encontrar que el alcance que logran es prácticamente el mismo. Pero bueno, quizá ustedes no recuerden que es un ángulo complementario, así que no se preocupen, se los recordaré. En matemáticas, un ángulo complementario es aquel que sumado a otro ángulo nos da 90 grados. ¿Ok? Entonces los ángulos complementarios suman 90 grados. Por ejemplo, el ángulo complementario de 20 grados es 70 grados, porque al sumar ambos nos dan 90 grados. El ángulo complementario de 10 es 80. Y así, ¿ok? ¿Qué característica especial tienen esos ángulos complementarios? Bueno, que resulta que los ángulos complementarios tienen prácticamente el mismo alcance. Es decir, que si tú haces un tiro aquí a unos 30 grados y logras, digamos, esta parábola, resulta que un tiro con un ángulo complementario, es decir, con un tiro de 60 grados, vas a lograr una parábola más vertical, pero que va a llegar exactamente al mismo punto cuando toque el suelo. ¿Sí? Eso es interesante, ¿vale? Lo mismo, si haces un tiro con 20 grados, resulta que vas a lograr llegar tan lejos como si hubieras tirado con 70. Es una especie de balance extraño que ocurre justamente porque entre más pequeño sea tu ángulo de tiro, mayor velocidad horizontal vas a tener, pero al tener menos vertical, vas a tener menos tiempo en el aire, ¿ok? Y eso va a hacer que avances menos, porque simplemente tienes menos tiempo para avanzar. Por el otro lado, si tiras muy hacia arriba, vas a tener una mayor velocidad vertical, más tiempo en el aire, pero va a ser más lento horizontalmente. Entonces, es importante entender también ese conocimiento que más allá de que el ángulo óptimo de tiro en uno simétrico sea de 45 grados, los ángulos complementarios, los que suman 90 grados, tienen el mismo alcance en un tiro parabólico simétrico. Nuevamente, esto solo pasa si
el objeto va a quedar a la misma altura que donde empezó. Como veremos en la siguiente clase, cuando tenemos que los objetos terminan en una altura distinta, ya esta regla no se va a respetar. Entonces, para terminar, justamente vamos a colocar estas reglas por aquí. El ángulo óptimo de tiro. Es decir, el que maximiza el alcance. Es de 45 grados. Y los ángulos complementarios tienen el mismo alcance horizontal. Y bueno, diré una obviedad, pero más vale no obviar esto y especificarlo una vez. Claramente, aunque tienen el mismo alcance horizontal, es decir, aunque horizontalmente llegan al mismo lado, como podemos ver en el dibujito, entre más grande sea el ángulo de tiro, la altura es mayor. Es decir, tirar con un ángulo de 30 y uno de 60 te da básicamente que llegas a la misma distancia horizontal, pero claramente el ángulo de 60 grados te logra dar una altura mayor. ¿Sí? Eso es porque vas a tener en consecuencia un mayor tiempo en el aire. ¿Sale? Entonces es interesante porque son como que ventajas y desventajas. Entre más elevado sea, pues llegas más alto, pero es porque justamente duras más tiempo en el aire. Entonces llegas en teoría como si fuera más lento. Pero bueno, básicamente con esto vamos a terminar lo que es la parte conceptual del tiro parabólico simétrico. Posteriormente haremos un ejercicio donde veamos la aplicación de estos conceptos a un problema tal cual, pero lo importante de hoy era que vieran los conceptos básicos y las claves para analizar un tiro parabólico simétrico de manera rápida. Sí, los ángulos de tiro y básicamente cómo es que lo que aprendimos de tiro vertical se replica en el tiro parabólico simétrico. Pero bueno, por hoy es todo, chicos. Un gusto como siempre. Nos estamos viendo en la próxima clase y como siempre les deseo, sean felices.